buenos días, hoy es jueves 7 de julio del 2022, bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados son María Paula Romo, ex ministra de Gobierno. Hoy inician las mesas de diálogo entre el régimen y sectores sociales, luego de una movilización que terminó sometiendo al Estado y en donde habría, se dice, intentones golpistas soterradas. También Vilma Andrade, asambleísta nacional de la Izquierda Democrática. Según un informe técnico del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asamblea, hubo manipulación de votos en la sesión para la destitución de Lasso y se impulsa también una nueva comisión especial que investigue los hechos de las protestas de junio. Nos acompañará además Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, integrante del CAL. UNES está tras su cabeza por incumplimiento, por un supuesto incumplimiento de funciones. Ella tendría contados los días en el CAL, una instancia importante por donde pasan todos los proyectos de ley antes de ir a las comisiones. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Varias autoridades del Gobierno Nacional mantuvieron una reunión en el Palacio de Carondelet para preparar el primer encuentro de las mesas técnicas de diálogo con el movimiento indígena que se van a llevar a cabo desde las 9 de la mañana de hoy en la conferencia episcopal. El ministro de Gobierno señaló la voluntad de que el diálogo funcione. Hoy se establecerán los parámetros. Esta primera reunión en la que vamos a discutir una serie de aspectos operativos, de metodología, y por supuesto también de compromiso. El señor presidente de la República ha sido muy enfático en que este proceso es vital para el país, es vital para el gobierno, es vital para la paz en la República. Pero la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que vamos a estar haciendo las revisiones técnicas y que todo sea para tener esta paz que sea duradera. En una intervención en redes sociales, anoche el líder del Partido Social Cristiano y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, le pidió a Lasso rectificaciones a su gestión y lanzó la propuesta de constituir al Ecuador en un Estado federado. Territorios con leyes propias, amplia autonomía, pero que se relacionan con el Estado federado central. El detonante fue el accionar equivocado de quienes en campaña escucharon al pueblo y se comprometieron a servirlo y a enterrar el pasado oprobioso. Pero desde el gobierno hicieron lo contrario. ¿Hay soluciones? Sí, las hay. La inmediata es que el gobierno rectifique su accionar, dando un giro de 180 grados. La receta se puede resumir en pocas palabras. Salvo un par de aciertos, tiene que hacer exactamente lo contrario de lo que está haciendo. Tiene además que cambiar el objetivo de su programa cuatrianual de gobierno, que extrañamente es pagar la deuda externa para ganarse la confianza de los acreedores. Y, sin desatender la macroeconomía, priorizar lo social y ganarse la confianza del pueblo, sirviéndolo con resultados positivos. El momento de una república federal y unida ha llegado. Y a los que vean fantasmas divisionistas, les recordamos que México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Suiza, entre otros, son países unidos y federales. El Estado federal mantiene un Estado central debidamente financiado, que gobierna mucho y administra poco. Y corresponden a ese Estado central, entre otras cosas, la política monetaria, la política internacional, la defensa nacional. Pero el federalismo contempla también la fuerte presencia de los estados locales, es decir, de las provincias y ciudades. ¿Ha retornado la paz al país o estamos en el entretiempo de una movilización constante que se toma pausas mientras cocina, mientras madura, objetivos que no son necesariamente los que se exhiben como motivo de la protesta? Vamos a analizar el conflicto social como mecanismo de legitimación, que es como desde el regreso a la democracia se ha intentado que las cosas funcionen en el Ecuador. El problema es que así tampoco han funcionado. María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, buenos días, bienvenida a Contacto Directo.
Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Sería un error de lectura pensar que el fuego se ha apagado, porque la llama de la inconformidad social, porque el gobierno ha reducido a límites históricamente bajos los montos de inversión pública. Y entonces esta llama está caliente todavía y hoy inician por 90 días diálogos entre los movimientos sociales y el régimen. Desde su experiencia, ¿cuáles son las acciones que no se deben dejar de tomar para garantizar el éxito en una negociación de este tipo? Sí, Lenin, coincido con su primera observación. El conflicto no se ha terminado, está todavía en la mitad, está en un momento además muy sensible. ¿Cuáles son las lecciones o qué deberíamos tener a partir de hoy? Ojalá en la mesa de diálogo de hoy, así como seguramente la CONAIE le tomará cuentas al gobierno y tal vez seguirá sumando puntos, los que primero fueron 10, luego fueron 11, luego fueron 14, ojalá también la CONAIE ofrezca información para identificar a quienes asediaron la casa de los legisladores para tratar de definir su voto. Eso es completamente contrario a la democracia. Ojalá también la CONAIE en esta conversación brinde información para identificar y llevar a la justicia a quienes azotaron a un taxista en Ambato o a quienes pudieran ser los responsables de la contaminación del agua. Resumiendo, no impunidad tiene que ser uno de los puntos de la agenda para poder mirar al futuro. Desde algunos sectores se señala que el Estado, tal como ocurrió en octubre del 2019, fue secuestrado por un grupo poblacional. Y más allá de la legitimidad de sus pedidos, ¿qué sentido tiene la democracia en el Ecuador, donde alguien gana una elección, implementa una línea de acción y resulta que a otro no le gusta, genera el caos y por la fuerza logra que se haga lo que exige? Así fue, Lenin. Lo que en octubre del 2019 fue una sorpresa, fue algo inédito. Muchas personas y sectores lo justificaron desde la mirada de la medida que se había tomado, una medida muy dura, como fue el precio de las gasolinas, el subsidio de los combustibles. Pero lo que en octubre fue una sorpresa y fue algo ya muy grave, hoy se convierte en una especie de normalización de una práctica. Y esto es a lo que hay que ponerle un pare. No es normal secuestrar policías y militares, no es normal asediar a los legisladores elegidos por mecanismos democráticos, no es normal desabastecer ciudades, atacar ambulancias, azotar y golpear a las personas que quieren hacer su trabajo. Creo que esto tiene que ser identificado, separar la inconformidad que existe, porque en el país hay hambre, hay pobreza, hay todas estas condiciones agravadas por la pandemia. Todo esto tiene que ser separado de los delitos que se cometieron y también de los intentos de desestabilización política, que son agendas innegables del correísmo de los últimos años, a las que lamentablemente se ha sumado un sector importante del movimiento indígena. Y esto también hay que decirlo, es un problema de apuesta o no por la democracia y por vivir en un régimen democrático. La legitimidad de la protesta social no es algo que esté en discusión, pero ¿hasta qué punto esa legitimidad se afecta por las formas? Usted señala y dice no impunidad, pero durante los días de las manifestaciones, en octubre del 2019 y en junio del 2022, hubo un momento en el que ya nadie hablaba de el decálogo de exigencias, sino que decía en su momento fuera Moreno y ayer fuera Lasso. Eso ya es otra cosa, es intentar romper el orden constituido. Efectivamente, empiezo por su primera observación. ¿Cuál es el límite o en dónde está la legitimidad de la protesta? Lo dice toda la teoría y la práctica, la protesta pacífica. La protesta pacífica es una garantía en democracia. La misma democracia que estamos reclamando, la que estamos defendiendo, es la que garantiza la protesta pacífica. Cuando esta protesta ya no es pacífica, cuando se usa el ataque a la población para poner en jaque al gobierno, cuando se impide que las personas lleguen a sus lugares de trabajo o siquiera que tengan atención médica, entonces ya no estamos hablando de protesta, ya no estamos hablando de una actitud pacífica, estamos hablando de delitos. Y bien lo ha dicho usted, hay quienes desde los sectores políticos aprovechan y muchas veces provocan situaciones de esta naturaleza para luego ir por la desestabilización. Mire usted las coincidencias, que a mí no me parecen coincidencias. En octubre del 2019, cuando estallan las protestas, estábamos a una semana de que se dé la audiencia del caso Sobornos.
Hoy, en junio del 2022, el Ecuador estaba a 1 o 2 semanas de que el país haya descubierto a los líderes más importantes del correísmo en la Asamblea Nacional compartiendo piscina con el casero de un líder del narcotráfico. Son asuntos gravísimos que nos devuelven a la misma intención de ciertos sectores políticos y en particular del correísmo, la impunidad. También la impunidad está sobre la mesa. No hay democracia, no hay Estado de Derecho si hay impunidad. Los hechos suscitados, las cosas tal como se dieron durante esos 18 días de junio, ¿permiten configurar o permiten entender que hubo una intentona golpista? Creo que sí, Lenin, al menos un intento muy fuerte de atacar la institucionalidad, de desestabilizar al país y en este caso, a diferencia de octubre del 2019, con una clara participación de un sector de la Asamblea Nacional. En octubre del 2019, siendo presidente el presidente Moreno, la institucionalidad estatal me parece que se encontraba más sólida y además fuertemente convencida de la necesidad de sostener la democracia sin dudas. En este caso, lo que ha pasado en la Asamblea, las disputas previas, la manipulación de los sistemas de votación de la Asamblea Nacional, ninguno de estos temas debe verse de una manera aislada y todos hacen parte de un escenario de inestabilidad y de afectación al gobierno. ¿Quién se beneficia cuando un gobierno es frágil? ¿Quién se beneficia cuando a un gobierno se le resta autoridad? Se benefician los sectores que viven por fuera de la ley. Y esto hay que decirlo porque seguramente se repetirá también algunas de las líneas de los guiones de octubre y entonces sectores que hoy deberían estar investigados por asuntos muy graves en la Asamblea Nacional pretenderán cuestionar y llevar a juicio a los ministros encargados del tema de seguridad. Entonces, cuando uno mira de manera integral lo que está pasando en el Ecuador, es indispensable cerrar filas por la democracia, por la seguridad, para no permitir la cooptación de los sectores criminales hacia el Estado y, por supuesto, también cerrar filas contra la pobreza, contra la exclusión, la angustia, todo esto que existe también en el país, que no podemos cerrar los ojos y que hace el caldo de cultivo perfecto para estas intentonas y para estas formas de atentar contra el Estado y la democracia. Tan repetido es el guión, María Paula, que ya la Asamblea Nacional exhortó a la Defensoría del Pueblo para que conforme una comisión de la verdad que investigue los hechos de junio, tal como que ocurrió en octubre del 2019. Y en base a ese informe que seguramente emitirá la Defensoría del Pueblo, fundamentar lo que luego viene, las amnistías. Ahora, resulta que faltan 3 años de gobierno y no hay espacios para la gobernabilidad. El presidente Lasso ha reconocido que no tiene operadores políticos y ha satanizado el tenerlos porque dijo que él no va a entregar hospitales, ni la UAFE, ni ministerios, como si la gestión política implicara necesariamente corrupción y componenda. Que no le importa, dijo además, que lo califiquen de ingenuo. ¿Cuáles son las consecuencias de una postura como esa? Creo, Lenin, que siempre hay espacios para reconstruir puentes, canales por los temas del país. Me parece que la Asamblea dio una señal de eso, se la dio al gobierno y al Ecuador entero cuando la institucionalidad finalmente se impuso frente a esta intentona. Lamento si es que esta lectura de la ingenuidad se parece a la lectura de la inexperiencia. Mire usted en el cambio de ministros, en el cambio de gabinete que acaba de hacer el gobierno, habría sido una muy buena oportunidad para tender nuevos puentes, para incorporar sectores, para sumar experiencia. Al parecer, el gobierno va en la línea contraria, saca a uno de sus ministros con mayor experiencia, me refiero al ministro Cabrera, y se incorporan sectores del mismo círculo más cercano y de confianza del presidente en un momento en que es indispensable tender puentes con otros sectores. También es lamentable que en la narrativa del correísmo, de su corrupción, de su tomar el Estado como botín, una narrativa que ellos impulsaron y que cada vez está más claro por qué lo hicieron. Y es lamentable que el gobierno entre en esta narrativa y no entienda la necesidad que hay de crear grandes alianzas, de sumar aliados estratégicos, de acercarse a los gobiernos locales, a los sectores sociales, de tener en sus filas la experiencia que se requiere para un tema tan delicado como el de gobernar un país, más todavía un país con
complejo como el Ecuador y en un momento también complicado, agravado por la pandemia, agravado hoy por la situación geopolítica en el mundo. Ojalá, yo creo que siempre hay espacio para mejorar, para corregir, ojalá así suceda, porque se requiere de mucha actitud democrática, de escucha, pero también de amplitud para corregir temas que nos han traído hasta aquí en un corto tiempo. María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes. Al volver, Vilma Andrade, asambleísta nacional de la Izquierda Democrática, ¿hubo manipulación de votos? Así habría sido el nivel de desesperación para destituir a Guillermo Lasso, y también sobre la conformación de una nueva comisión de la verdad que investigue los hechos de junio. Se viene otro paquetazo de amnistías, lo vamos a analizar. Y más adelante, Yesenia Guamani, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, UNES, Partido Social Cristiano y Pachacutic podrían devolverla a su curul, así como a Guadalupe Llori, quien luego fue reemplazada por Virgilio Saquicela. En temas internacionales de última hora, hace pocos minutos, Boris Johnson renunció al cargo de primer ministro del Reino Unido. Su dimisión se la venía cocinando. Él ha recibido muchas críticas por varios escándalos que minaron su gestión. En las últimas horas, en los últimos días, miembros de su gabinete renunciaron y los que quedaban le pedían su renuncia. En su más reciente declaración, Boris Johnson ha dicho que él sabe que hay muchas personas aliviadas y otras decepcionadas con esta decisión. Él ha reconocido estar triste por dejar el mejor trabajo del mundo. Volvemos a nuestros temas. El informe técnico de la Asamblea Nacional sobre las irregularidades que ocurrieron en la sesión virtual del pasado 28 de junio durante la votación que buscaba la destitución del presidente Guillermo Lasso confirma que 4 curules fueron operadas remotamente y no por los asambleístas Dalton Bacigalupo, Marlon Cadena, Guido Chiriboga y Vilma Andrade. La legisladora Andrade nos acompaña a esta hora. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días Lenny, y un saludo afectuoso a toda la audiencia. ¿Qué significa que se haya operado remotamente la votación electrónica de 4 asambleístas? Bueno, primero tenemos que tomar en consideración que la Asamblea Nacional estaba enfocada a un tema de relevancia política para el Ecuador. El Ecuador estaba viviendo un paro nacional. Había este planteamiento que era activado por el correísmo para la muerte cruzada, la cual determinaba la destitución del presidente de la República. Izquierda Democrática había sido enfática. Nosotros no apoyamos al gobierno, apoyamos la estabilidad, la institucionalidad y por supuesto la democracia, porque en democracia habíamos hecho siempre el llamado al diálogo. Lo que sucedió en nuestros curules, que está absolutamente comprobado de que en una sola IP es la que manipuló 4 votos de los asambleístas, había varias intencionalidades. Cuando ustedes recordarán, y el país estaba pendiente, la primera votación, se manipula los votos de Dalton Bacigalupo y de quien les habla. Este sistema lo venimos manejando, y en mi caso, ya 5 años. Desde marzo del 2020 tenemos el voto electrónico desde la pandemia. Es decir, no es que no conocemos ni sabemos cómo debemos operar nuestros computadores. Aquí ocurrió que, como ya lo demuestra el informe, es de que hubo esta manipulación a los 2 primeros votos, a los 2 primeros curules, pero cuando yo pido la rectificación a través de un chat, yo trataba de sacar carteles porque ya era burda la manipulación, pues pido la rectificación y en la rectificación introducen esta manipulación a otros curules, al de jefe de la bancada de Creo y al jefe de bancada de Izquierda Democrática. ¿Qué pretendían con esto? Una cascada de votos adicionales, porque cuando vota de esa manera el presidente en este caso el jefe de la bancada, los otros asambleístas podrían, sin la manipulación, adherirse al voto como estaba planteado en la rectificación. Pero ese informe, un par de párrafos más abajo, señala que no se registraron intromisiones ni accesos externos de personal no autorizado durante la sesión del 28 de junio. Dice una cosa, pero también dice la otra.
Es totalmente incoherente porque yo he hablado precisamente con los técnicos de la Asamblea Nacional y está determinado que un terminal que está localizado en el edificio de la Asamblea Nacional sirvió de puente para desde afuera manipular nuestros curules. Por lo tanto, necesitamos en este caso que la Fiscalía General del Estado dé la acción correspondiente para que se pueda reconocer ya quién es el propietario de ese IP, porque recordemos que también en el propio informe está dicho el usuario y cuál es la identificación. Ahí vamos a conocer, de lo que se sabe ya, es claro, la operadora que presta o el servicio, digamos, de Internet a ese IP. Ese tiene un nombre. Ese tiene quién es el propietario y podremos ir determinando y la Fiscalía deberá dar, solo con una orden fiscal se puede permitir que esto ocurra y ojalá sea pronto para que quede claro ante el país de que aquí lo que hubo es la intencionalidad de que a través de actitudes como estas delincuenciales puedan destituirse a un presidente, es decir, poner en riesgo la democracia y la estabilidad política. Con 110 votos exhortaron los legisladores a la Defensoría del Pueblo para que cree una comisión especial que investigue los hechos que ocurrieron durante los 18 días de movilizaciones. La propuesta salió de UNES. Y esto ya pasó antes, en octubre del 2019, y ese informe de la Defensoría del Pueblo fue la base sobre la que se fundamentaron las amnistías que luego entregó esta Asamblea. ¿Otra vez van a repetir el mismo libreto y buscan darle una base documental a la impunidad de los violentos? De ninguna manera puede ser eso. La Asamblea se pronunció de manera unánime en este planteamiento porque esa es una potestad además que la Defensoría del Pueblo tiene cuando ocurre casos como los que pasó el Ecuador con hechos absolutamente inadecuados, violentos, tiene que realizar una investigación. Lo que dice la Asamblea es que se haga una comisión donde estén representados de organizaciones sociales, la Iglesia y de organizaciones de derechos humanos. Nosotros aspiramos que esa comisión que se conforme y que tiene que dar en 90 días un informe garantice imparcialidad, garantice objetividad y que no sea absolutamente direccionado de manera de, como usted muy bien lo señala, pretenda luego llevar a las amnistías. Se le está planteando que haga un seguimiento a esta comisión de las acciones judiciales que ahora mismo están en curso, pero esas tienen que separarse de lo que es un delito a de lo que es una protesta social. En eso vamos a estar vigilantes porque no se puede permitir de ninguna manera que ocurra realmente un informe con una manipulación que lleve a las amnistías, que cabe decirlo, Izquierda Democrática no las aprobó. Vilma Andrade, asambleísta nacional de Izquierda Democrática. Gracias, Vilma, por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Buenos días. Buenos días. Y tras la pausa, Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. ¿Tiene los días contados en la vicepresidencia? UNES está tras su cabeza. Ya regresamos. Cuando el CAL iba a calificar el proyecto derogatorio del decreto ley que ordenó la promulgación de la reforma tributaria, la asambleísta Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y como tal integrante del Consejo de Administración Legislativa, mocionó que se suspende esa calificación hasta no tener un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Por eso, el correísmo, que anda con ganas de destituir a todo el mundo, la quiere fuera del cargo. El problema es que en esta ocasión parecería que sí cuenta con los votos. Yesenia Guamaní, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un cordial saludo para usted y para todo el país. La legisladora que presenta la denuncia argumenta que los proyectos se califican o no se califican, que no existe la figura de la suspensión de la calificación y que usted ha mocionado algo que no podía y que por ende ha incumplido sus funciones. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su argumentación de defensa? Lenin, la moción que presentamos en su momento de esta interpretación a la Corte Constitucional tiene un fundamento legal y constitucional. Claramente lo dice el artículo 154 de respecto a las acciones de interpretación de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. La Corte Constitucional, a petición de parte, realizará la interpretación de las normas de la parte orgánica de la Constitución de la República. La moción que hice en su momento tiene un fundamento
fundamento legal, un fundamento constitucional. Pero al correísmo no le gusta que se haga mociones que tal vez para ellos en su momento no fue lo pertinente. En la audiencia que tuvimos el día lunes respecto a nuestras pruebas de descargo, nos dimos 2 horas y media, Lenin, para explicar la legalidad de esta moción que se hizo en su momento. Además, fue una moción que tuvo el apoyo de 4 asambleístas, por eso se aprobó y pasó al Pleno. Pasó al Pleno de la Asamblea Nacional para que el Pleno decida democráticamente si se realiza esta acción de interpretación o no a la Corte Constitucional. El Pleno decidió que no, los proyectos regresaron al Consejo de Administración Legislativa y en este momento continúan el trámite respectivo. Yesenia, aquí no se está... Yesenia, el sábado 9 de julio la Comisión Pluripartidista ad hoc que lleva su caso se va a reunir para conocer el borrador del informe y aprobarlo. Le pregunto directamente, ¿sus días como vicepresidenta están contados? Bueno, la Comisión Pluripartidista, que además fue creada a conveniencia de esta nueva mayoría liderada por el correísmo Lenin, difícilmente va a actuar en derecho. Hemos dejado evidenciadas 10 ilegalidades que tendría todo este procedimiento en mi contra, empezando desde la denuncia, una denuncia que no tiene ninguna motivación, porque mocionar es un derecho que tenemos todos los legisladores, esa libertad de emocionar, de opinar, libertad de presentar las mociones que en nuestro caso creamos pertinentes. Además de eso, aquí existe un conflicto de intereses. Mire quién presenta mi denuncia, Lenin. Presenta la denuncia, quien firma esta denuncia es la asambleísta Patricia Mendoza, que ella es la presidenta de la comisión ad hoc. La Comisión Pluripartidista, pero además preside la Comisión Pluripartidista. Ni siquiera en este proceso existe un principio de imparcialidad, entre muchos otros aspectos, como por ejemplo tampoco esta Comisión ad hoc tiene un secretario que fue legalmente posesionado, más bien lo hicieron como están acostumbrados de manera informal. ¿Quién conforma esta Comisión ad hoc, Lenin? La asambleísta correísta Patricia Mendoza, quien es la presidenta. La vicepresidenta es la asambleísta Rocío Guanoliza, disidente de Izquierda Democrática. La asambleísta Mireya Pazmiño, del ala rebelde de Pachacutic. Por eso es importante manifestar, Lenin, esta comisión pluripartidista fue creada a conveniencia de esta nueva mayoría que busca los espacios de la Asamblea Nacional para controlar la Asamblea Nacional y por ende controlar el país. ¿Y por qué la quieren fuera del cargo? ¿Ya tienen a su reemplazo? Les estorbamos, Lenin. Mi presencia en el Consejo de Administración Legislativa les incomoda porque desde un inicio les hemos manifestado que jamás contarán con Izquierda Democrática para su conspiración, para buscar la inestabilidad de la Asamblea Nacional y por ende la inestabilidad del país, y en esas actitudes firmes nos hemos mantenido. Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional todavía. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, Lenin, y esperemos que la sensatez, la madurez política de los legisladores, sobre todo del Partido Social Cristiano, no le hagan el juego al correísmo, que ya nos ha demostrado busca el caos en el país. Estaremos pendientes. Gracias a todos. Gracias a usted por acompañarnos. Estaremos pendientes de la resolución de esta comisión este día sábado. Aquí terminamos las entrevistas, pero las noticias continúan en Televistazo en la comunidad.